Hola, en este video vamos a explicar dos métodos de ordenamiento. Inserción e intercambio. Vamos a comenzar con el método de inserción, el cual es el método que más acopla la lógica del ser humano para ordenar elementos. Entonces, explicaremos partiendo de que tenemos un vector de 7 posiciones. Partimos de que la posición 0 ya está ordenada, entonces empezaremos con nuestra posición 1 para comparar con nuestros anteriores elementos. Preguntamos, ¿el elemento de la posición 1 es menor que el elemento de la posición 0? Si sí es menor, hace el cambio. Continuamos con nuestra posición número 2. ¿El elemento de la posición número 2 es menor que la posición 0? Si es menor, hacemos el intercambio. Preguntamos, ¿el elemento de la posición número 2 es menor que la posición 1? Si sí, hacemos el cambio. Pasamos a la posición número 3. Preguntamos, ¿el elemento de la posición número 3 es menor que el elemento de la posición 1? Si sí, hacer el intercambio. Si no, continúa igual. Pregunta, ¿el elemento de la posición 3 es menor que el de la posición 1? Si sí, hacemos el intercambio. Preguntamos, ¿el elemento de la posición 3 es menor que el de la posición 2? Si sí, hacemos el intercambio. Pasamos al elemento de la posición 4. Preguntamos, ¿es menor que el de la posición 0? No. ¿Es menor que el de la posición 1? No. ¿Es menor que el de la posición 2? No. ¿Es menor que el de la posición 3? No. Pasamos a nuestra siguiente posición. ¿El elemento de la posición número 5 es menor que el de la posición 0? No. ¿Es menor que el de la posición 1? No. ¿Es menor que el de la posición 2? No. ¿Es menor que el de la posición 3? No. ¿Es menor que el de la posición 4? No. Pasamos a nuestra sexta posición. Preguntamos, ¿el elemento de la sexta posición es menor que el de la posición 0? No. ¿De la posición 1? No. ¿De la posición 2? No. ¿El de la posición 3? No. ¿El de la posición 4? Sí. Hacemos nuestro cambio. Preguntamos, ¿es menor que el de la posición 5? Sí. Hacemos nuestro intercambio. Continuamos con nuestra séptima posición. Preguntamos, ¿es menor que el de la posición 0? No. ¿Es menor que el de la posición 1? No. ¿Es menor que la posición 2? No. ¿Es menor que el de la posición 3? No. ¿Es menor que el de la posición 4? No. ¿Es menor que el de la posición 5? Sí. Hacemos nuestro intercambio. Estamos todavía en esta posición. Preguntamos, ¿es menor que nuestra posición número 6? Sí. Y hacen el intercambio. Y es así como nuestro vector queda organizado. Vemos que pues la eficiencia de este método pues es muy baja debido a que pues si es un arreglo muy largo va a tener que hacer todas las comparaciones de acuerdo a todos los datos que tenga en el arreglo. Tenemos la codificación del algoritmo de inserción. La codificación del algoritmo se realiza en el método OR insertion. Se pasa por argumento el array que se va a ordenar de modo creciente. El número de elementos a ordenar coincide con el atributo del array length. Los elementos del array son de tipo entero. En realidad pueden ser de cualquier tipo básico y ordinal de Java. Como podemos ver en el código, tenemos el método, el cual pide por parámetro el arreglo. Se crean tres variables, y j el auxiliar. Tenemos un for, el cual recorrerá las posiciones de ese arreglo. Y iniciará en 1 porque pues la posición 0 ya se supone una posición ordenada y será la que se va a comparar. Tenemos y acá que será menor del tamaño del arreglo y se incrementará a medida que se cumpla la instrucción. Tenemos la variable j que será el subíndice, el cual comparará y será cambiada en caso de que se cumpla la condición del while. Tenemos una variable auxiliar que es la que almacenará el número a cambiar también. Entonces aquí se localiza el punto de inserción explorado hacia abajo, es decir, hacia la parte ordenada del arreglo. Entonces la condición es, mientras j sea mayor que 0 y la variable auxiliar sea menor a la posición j-1 del arreglo, entonces se desplazará, como dice acá,
en el arreglo, la posición J será ahora la posición J-1 en el arreglo. Y volvemos a ubicar J al subíndice J le disminuimos para que continúe en la posición del arreglo para comparar debido a que pues se corrió el arreglo. Aquí le decimos al arreglo en su posición J que pues será igual a la variable auxiliar y continúa en el for para que cuente el número de posiciones en las que va cumpliendo la función del while. Y así es como se cumple el ordenamiento por inserción. Vamos a continuar con el método de ordenamiento por intercambio. Este método es el más sencillo de implementar, pero es uno de los más ineficaces porque se basa en buscar el menor elemento del arreglo y ubicarlo en la posición inicial, repitiendo el proceso las veces que sea necesario. Entonces, vamos a comenzar a organizar nuestro arreglo desde la posición 0 comparando hacia la derecha. Entonces, el elemento de la posición 0 es menor que el elemento de la posición 1. Sí, entonces no se hace ningún cambio. ¿El elemento de la posición 1 es menor que el elemento de la posición 2? Sí, entonces no se hace ningún cambio. ¿El elemento de la posición 2 es menor que el elemento de la posición 3? No, entonces se hace el primer cambio. ¿El elemento de la posición 3 es menor que el elemento de la posición 1? No, volvemos a hacer otro cambio. ¿El elemento de la posición 4 es menor que el elemento de la posición 5? No. Entonces hacemos un intercambio. ¿El elemento de la posición 5 es menor que el elemento de la posición 6? No. Entonces hacemos otro intercambio. ¿El elemento de la posición 6 es menor que el elemento de la posición 7? No. Hacemos el intercambio. Esta es nuestra primera pasada. Es decir, que tenemos que volver a pasar el arreglo para volver a organizar. Comenzamos de nuevo. ¿El elemento de la posición 2 es menor que el de la posición 1? No, no hacemos ningún cambio. ¿El de la posición 1 es menor que el de la posición 2? No. Entonces hacemos el primer intercambio. ¿El elemento de la posición 2 es menor que el de la posición 3? No. Hacemos otro intercambio. ¿El elemento de la posición 3 es menor que el de la posición 4? No. Cambiamos. ¿El elemento de la posición 4 es menor que la posición 5? No. Cambiamos. ¿El elemento de la posición 5 es menor que la posición 6? No. Cambiamos. ¿El elemento de la posición 6 es menor que el elemento de la posición 7? Sí, entonces se deja intacto. Tenemos nuestra segunda pasada. Seguimos con el arreglo desorganizado. Entonces vamos a volver a realizar el mismo procedimiento. ¿El elemento de la posición 0 es menor que el de la posición 8? No, no hacemos ningún cambio. ¿El elemento de la posición 1 es menor que el de la posición 2? No, hacemos el primer cambio. ¿El elemento de la posición 2 es menor que la posición 3? Sí, no se hace ningún cambio. ¿El elemento de la posición 3 es menor que la posición 4? No, hacemos intercambio. ¿El de la posición 4 es menor que la 5? Sí, entonces lo dejamos intacto. ¿El de la posición 5 es menor que la 6? Sí, entonces dejamos intacto y la posición 6 y 7 están organizadas. Seguimos con nuestro arreglo desorganizado. Volvemos a hacer el mismo procedimiento. ¿El elemento de la posición 2 es menor que la posición 1? No. Cambiamos. ¿El elemento de la posición 1 es menor que la posición 2? Sí, dejamos intacto. ¿El elemento de la posición 2 es menor que la 3? No. Entonces cambiamos. ¿El elemento de la posición 3 es menor que la 4? Sí, no hacemos cambio. ¿El elemento de la posición 4 es menor que el 5? Sí, dejamos igual. ¿El elemento de la posición 5 es menor que la 6? Sí. ¿El elemento de la posición 6 es menor que la 7? Sí. Seguimos, evaluamos el arreglo y ya se encuentra organizado. Ese sería nuestro resultado final. En total hicimos 4 pasadas. Por lo que indicábamos al inicio, que es un método bastante ineficiente, porque tiene que realizar muchas validaciones para realizar los cambios.
Ordenación por intercambio. El algoritmo de ordenación tal vez más sencillo sea el denominado de intercambio, que ordena los elementos de una lista en orden ascendente. El algoritmo se basa en la lectura sucesiva de la lista a ordenar, comparando el elemento inferior de la lista con los restantes y efectuando un intercambio de posiciones cuando el orden resulte de la comparación no sea el correcto. Para este proceso vamos a ver el siguiente algoritmo presentado en código Java, donde tenemos nuestro método que se llama intercambio, que nos pide por parámetro un arreglo de tipo int. Entonces lo que va a indicar las siguientes instrucciones es que vamos a declarar dos índices de valor entero y j. Tenemos un for, el cual va a llevar la sucesión de las posiciones, desde la posición 0 pues hasta la posición, la posición final, que es del tamaño del arreglo, y pues a medida que suceda el proceso se va incrementando ahí. Tenemos nuestro siguiente for, que es el que sitúa al mínimo desde la posición A, desde el subíndice i más 1 del arreglo hasta la posición n-1 del arreglo, en el arreglo de subíndice i. Entonces, este for lo que va a hacer es llevar, situar el mínimo entre el subíndice j. Entonces vamos a recorrer las posiciones siguientes y haciendo la comparación para ubicarlo en la posición a ordenar. Es decir, vamos a comparar al siguiente para ubicar y para luego hacer el intercambio. Si, como veíamos en el video lúdico, si es menor, entonces lo ubicamos en las primeras posiciones. Entonces tenemos aquí nuestro for que pregunta para la posición siguiente. Si suponemos que nuestra primera posición es 0, entonces pues va a incrementar la posición siguiente y pregunta si es, hasta el final del arreglo, que es nuestro subíndice j, va a llevar el tamaño de ese arreglo, entonces será incrementado. Si nuestra posición siguiente a nuestra posición anterior es menor, entonces lo que va a hacer es el intercambio. ¿Qué es lo que hace intercambiar? Pide por parámetro a, que será el arreglo, el subíndice i y el subíndice j. Entonces el subíndice es la posición actual y la posición siguiente. Entonces vemos aquí que lo que va a hacer es declarar una variable auxiliar que va a tomar ese valor, que va a ubicar en la posición auxiliar la posición encontrada que es menor. Entonces va a indicar que en el arreglo la posición que sea menor la convierta en la posición del vector ordenado. Y así tenemos nuestra ordenación por intercambio.